Él cogía y mandaba trozos de ropa con sangre de sus víctimas a las jefaturas de policías, mandándoles a través de cartas que estaban encriptadas o con acertijos para que ellos descubrieran quién era esta persona. ¿Se murió o quedó vivo? ¿Por qué? Porque hizo un salto de paracaídas en medio de la noche, un día nublado. Va otra. ¿Tenía ayuda de alguien? Porque él sabía el clima. Bueno, yo creo que una mención honorífica, yo creo que ambos estamos de acuerdo, y el compañero fiel sería Scooby-Doo. Sí, total. Scooby-Doo es que un clásico. Para resolver esos misterios. La falta de evidencias es un factor fundamental para no poder descubrir el tema de los casos. El tema de que no hayan pruebas, de que no hayan testigos, de que de pronto la evidencia se haya manipulado de la forma no correcta, de que haya también destrucción de pruebas, son factores que ayudan a que de pronto no se pueda llegar a la conclusión de quién fue la persona que perpetró el crimen. Buen día para todos. Hoy acá en Disconformes Podcast, un día maravilloso. ¿Cómo estás, querido Jerry? Hola Chatico, todo muy bien, todo muy bien. Cuéntanos qué hay para el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, interesante. Nuestro tema del día de hoy, casos sin resolver. Casos que han venido a través de la historia ocurriendo como robos o asesinatos que las autoridades no han podido resolver. Bueno, ¿cómo digo yo esto y por qué se dice? Bueno, han ocurrido hechos donde han pasado sucesos como por ejemplo yo ya los mencioné, unos robos o algunos asesinatos que definitivamente ni con las tecnologías de la época, actualmente es más difícil, pero antiguamente pues no resolvieron esos casos, no hubo a quién asociar esos casos ni a quién culpar. Entonces, ¿qué piensas de eso, querido Jerry? Bueno, Chatico, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias por estar en un nuevo capítulo. Y bueno, como ya estaba explicando el Chato, sí hay varios casos. Ya hemos hablado de asesinos seriales en otros capítulos. Para las personas que no lo han visto, están dentro de nuestro YouTube, para que no se lo pierdan. Y nos llegó, pues, de pronto la curiosidad de indagar un poquito más sobre estos temas que son los casos sin resolver. Un poquito más enfocados al tema criminalístico, quién fue la persona que perpetró estos hechos y cómo se desarrolló como la investigación por parte de la policía o de las entidades en su momento, pero que aún así no pudieron descubrir quién fue la persona que cometió el crimen. Entonces, Chatico, no sé si quieras que empecemos de pronto tratando de entender por qué se dan los casos de, digámoslo, como crímenes perfectos o casos en los cuales no se encuentra quién fue el perpetrador del hecho. Bueno, en la mayoría de casos o en mi investigación yo vi que en la actualidad hay muy pocos, pero esos casos pues a través del tiempo se van reflejando de que sí se pueden descubrir quiénes son. Pero ya entrados en años más anteriores, como 50, 60, 70, se ve los casos sin resolver que por falta de tecnología, por falta de pruebas, no se resolvieron, como yo, cabe la redundancia. Bueno, estos casos no han tenido gran efectividad por parte de las autoridades, ya como nos lo mencionó el querido Jerry, se pueden decir que son unos crímenes perfectos porque no se resolvieron. Pero en esto nos da que todavía se siguen investigando para saber quiénes fueron los autores. Pero bueno, ya dado dicho esto, entonces pasamos para que Jerry nos dé unos factores de por qué estos casos no se resuelven. Bueno, Chato, nosotros mirando acá en la investigación con el equipo de producción de Disconformes Podcast, hemos llegado a analizar varios factores o algunos puntos que son claves a la hora de entender de por qué estos casos no se han podido resolver. Hay casos que nunca los cierran y el proceso queda, digamos, perdurando durante el tiempo y al final llegan a encontrarlo. Les adelanto, uno de esos casos es el del asesino del Zodíaco, famosísimo en Estados Unidos, del cual vamos a hablar al final del video, un poquito más adelante vamos a hablar sobre él para que no se vayan. Entonces, lo primero que quisiera renombrar, Chato, es que
La falta de evidencias es un factor fundamental para no poder descubrir el tema de los casos. El tema de que no hayan pruebas, de que no hayan testigos, de que de pronto la evidencia se haya manipulado de la forma no correcta, de que haya también destrucción de pruebas, son factores que ayudan a que de pronto no se pueda llegar a la conclusión de quién fue la persona que perpetró el crimen. Otro de los factores importantes son los errores humanos. Muchas veces las personas tienden a cometer errores dentro de su trabajo como cualquier otra persona lo puede hacer. Y pues estos investigadores de pronto no tomaron una fotografía de la forma indicada. Recordemos que puede que hayan factores que si se toma la fotografía desde el ángulo izquierdo no nos va a mostrar qué hay en el otro lado. Y si hubieran tenido, digamos que la curiosidad en ese momento de haber tomado más fotografías o de pronto otros ángulos, daría una mejor posibilidad para entender qué fue lo que pasó. También tenemos temas de tecnología limitada, muchos de los casos que hemos analizado y pues que son digamos que del saber público que todo el mundo conoce, es que fueron perpetrados más o menos desde los años 20 hasta los años 80, 90, y la tecnología en esa época fue bastante limitada, fue una tecnología precaria, una tecnología que no nos llegaba a dar como la certeza que tenemos hoy a 2024 de quién pudo haber cometido el crimen. También encontramos factores como testimonios que son pocos confiables, falta de recursos por parte de la policía para poder destinar no solo tiempo dentro de la investigación, sino también falta de recursos en que los objetos que ellos manejan son muy limitados y requieren de pronto de pruebas que no se hacen en la ciudad que ellos tienen, y poderlas mandar a otro sitio, a otro país o a otra ciudad, pues va a requerir unos costos adicionales que no los van a tener. El otro tema es que van a haber crímenes aleatorios o crímenes perpetrados por personas que son fans de esos, llamémoslo, asesinos seriales en ese momento, y pues que quieren imitar una conducta, ¿verdad? Entonces, pues son muchas cosas que pueden manipular o que pueden darle un poco más de complejidad al tema pues, de saber quién fue verdaderamente el autor del crimen. Chato, dime tú qué piensas sobre estos factores y si de verdad estos factores influyen a que no se pueda entender quién fue el perpetrador del crimen. Claro, son factores que influyen en estos casos porque muchas veces no se da a conocer la persona, digamos, en el objeto del ADN. En esa época no estaba bien desarrollado, no se podía tomar bien huellas como actualmente tenemos una tecnología. Las cámaras que en muchos sitios, inclusive actualmente, oiga, el carro de tal persona pasó por ciertas autopistas cercana a donde sucedió algún o se cometió el crimen, y eso puede ayudar a la investigación, al desarrollo. Y en esas épocas que nos decía el querido Jerry, ya no se encontraban ese tipo de cámaras o esas evidencias de decir estuvo tal persona cerca el mismo día en el horario de donde se cometió el crimen, y se investiga en una línea de tiempo donde actualmente muchos investigadores dicen, no, nosotros descubrimos que esa persona ya había ido al sitio varias veces para reconocer la zona, y eso es un factor muy determinante en la investigación de los casos que actualmente se investigan, a diferencia que en tiempos pasados pues era muy complicado determinar la frecuencia de una persona en ciertos lugares. Así, el chato. Yo creo que para adicionar un pedacito ahí ya muy cortico es el tema de la desaparición de pruebas. Digamos que a partir de los años 50 y 60, cuando ya los asesinos seriales o las personas que cometían este tipo de crímenes evidenciaban que la policía sabía, o sea, sabían cómo era el actuar de la policía, pues empezaron a desaparecer las pruebas, a intentarlo volver un poco más complejo y a jugar un rol de muchos de ellos de yo hago o cometo este crimen y te dejo alguna pista o de pronto te dejo alguna cosa como una especie de juego entre la policía y la persona que cometió el mal, ¿verdad? Sí, como el sello personal de que, ay, yo cometí este delito y entonces hagamos un juego. Actualmente ese chistecito no se puede hacer. Exacto. Bueno, y bueno, el Chato nos trae hoy entonces, nos trae un caso bastante interesante sobre robos. Chatico, todo tuyo, cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, les tengo el seudónimo, es el D. B. Cooper, el señor Cooper. Este caso
pasa el 24 de noviembre de 1971. Es un caso donde un señor con apariencia de el hombre de businessman, o sea, de una persona de negocios, entra a un aeropuerto, compra su tiquete, posteriormente lo compró. El hombre pasa desapercibido, va con su gabardina, gafas oscuras, se ve muy tranquilo, como una persona de negocios de la época. Pasa seguridad, el hombre espera el vuelo. Les cuento, ya sabrán por qué les cuento todo esto. Él, en la investigación se da a conocer que él sube de último al avión. Él sube al avión, sube tranquilo. Eh, el motivo de que sube de último al avión es para que las personas no lo vean, o sea, pasar desapercibido, para que no lo reconozcan, para que el hombre no esté como en boca de todos, sino que simplemente sea por el instante que lo vieron y como uno se le olvida los rostros de las personas. Bueno, el caso es que él se sube en la última parte, él se sentó. El vuelo, les tengo el dato del vuelo. Desde, el vuelo va desde el aeropuerto de Parkland hasta Seattle, Washington. Era un vuelo en esa época que iba de ese destino a ese destino. El vuelo despega y al despegar el hombre llama a una de las azafatas pasándole una nota. La azafata, curiosamente, cogió la nota y dijo, este es otro man que me pasó a su número. Bueno, está bien, guardó la nota. Ella no se dio cuenta, el hombre esperó y pasaba el tiempo y la azafata pues nada de nada. La volvió a llamar, le dijo, disculpe, necesito que usted revise la nota. La azafata revisó la nota y la nota decía que el hombre llevaba una bomba en su maletín, a lo cual el hombre destapa y mira la azafata un, un maletín pues con una presunta bomba, a lo cual la azafata se asustó. En la misma nota decía que se sentara al lado de él porque él iba solo, se sentó y pasado el tiempo él le dio la indicación que le dijera al piloto. Entonces la azafata fue, se habló con el piloto, le dijo, tenemos una situación, necesito que comuniques a la central, a la estación, que por favor tenemos una emergencia donde hay un peligro y unas peticiones por parte del señor. Entonces la petición era $200,000, aterrizar el avión, le dieran el maletín con los $200,000 o no sé cómo le darían el dinero, lo cual sucedió. El avión aterrizó, le dieron el dinero al hombre, el hombre procedió a liberar a todos los pasajeros, exceptuando la tripulación. Dijo, bueno, yo me voy con la tripulación, déjennos despegar. Lo dejaron despegar, el hombre se fue con la tripulación, les pidió comida, los mismos tripulantes dijeron, bueno, pues el hombre no se portó agresivamente, fue como muy respetuoso, cosa que se hacía pues loco. Actualmente es más loco porque una persona que conserve la calma y que sea como muy romántico con la vaina. Bueno, el caso es que el hombre despegó el avión, habían dos aviones, cazas persiguiendo el avión porque pues obviamente la preocupación de un secuestro de un avión es altísima, y a lo cual el hombre pidió al piloto que llevara a una altura. Se dice que él ya premeditó lo que era el clima, porque entró en una nube espesa y él hizo que la tripulación se fuera adelante y el hombre se fue atrás. A lo cual se me olvidó un pedazo importante. El hombre pidió un paracaídas y no cualquier paracaídas. Él pidió un paracaídas de uso civil. Ese paracaídas de uso civil se le otorgó. Dijo específicamente que no necesitaría ningún paracaídas de uso militar. Entonces se le entregó su paracaídas, el dinero, él liberó los secuestrados, fue en el avión y ya
pasado el vuelo más o menos 20, 30 minutos, el hombre despegó, abrió la parte de atrás del avión, saltó, pero nadie se percató del asunto. Misteriosamente desapareció. Entonces ya la tripulación informó, oiga, se abrió una puerta, no sabemos qué pasó, no sabemos si el hombre está atrás, vamos a investigar. Investigaron, el hombre ya no estaba. Entonces el hombre saltó en medio de la noche, se desapareció, los cazas no se dieron cuenta. Ahí empieza el caso sin resolver. Entonces, muchas preguntas surgen de este caso, querido Jerry. Este caso pasan muchas dudas. Se dice que era un hombre militar porque tenía que saber saltar o usar un paracaídas. Ujú. O sea, tenía un entrenamiento previo, por lo Un menos. entrenamiento previo. Ujú. Y muchas de las teorías indican que es un entrenamiento militar porque Pero preguntica y dos. técnica, no, espera, pregunta técnica, porque es que no solo los militares saben tirarse de paracaídas, porque también hay personas que practican deportes extremos y si es una persona experimentada en deportes extremos puede tener igual o mayor nivel que un militar capacitado. Bueno, ahí va también por qué puede ser militar. Porque cayó en una zona, la teoría, o sea, las investigaciones dicen que de pronto él cayó en una zona muy boscosa, en el monte, y Ujú. necesita también tener entrenamiento previo de supervivencia. Ok, También podría haber una combinación ahí. perfecto. Ok, cayó la persona, no sabemos dónde cayó. Sí, y va la tercera cuestión. ¿Cómo se murió o quedó vivo? ¿Por qué? Porque hizo un salto de paracaídas en medio de la noche, un día nublado. Va otra. ¿Tenía ayuda de alguien? Porque él sabía el clima. Porque la torre de control hizo todo para que él pudiera despegar. ¿Me recuerdas en Porque qué época fue que pasó el robo? 1971, En en el los años 70. Pues yo 70. creería, yo creería, ya que en el 71 ya habían temas de meteorología donde el man pudiera más o menos, pues no necesariamente tener un pronóstico 100% del clima, pero sí tener unas indagaciones de más o menos saber qué días son lluviosos o qué días son de sol o algo así que le pudieran a él de pronto cuando estaba planificando su plan de robo, pues que fuera casi que todo perfecto, ¿no? Bueno, y el último punto y el más importante, porque él sabía el tipo de avión que se iba a manejar en ese día. ¿Por qué? Porque el avión tenía una salida de escape, así como los aviones de carga, una compuerta debajo del avión que se Ujú. abre y el hombre saltó. No en esa época todos los aviones tenían ese tipo de puerta. Y el preciso dio con el vuelo que iba en ese avión. ¿Tendría algún tipo de ayuda? Fue la otra. Y el señor Cooper, ese es su seudónimo, se perdió. No se sabe nada de él. No se supo nada, 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 nada de él. Y se convirtió en un caso sin resolver. Es más, pasado el tiempo, un niño con su mamá en un río cercano consiguieron encontrar un fajo de billetes por $5,000, pero nunca más se supo, no se encontró un paracaídas, no se encontró huellas, no se encontró nada, 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 lo cual lo hace un rotundo misterio para el FBI, que fueron los encargados de la investigación. Pues bastante interesante la historia que nos contó el chato. Yo te puse ahí como varias cosas como para entender un poquito más de cuál podría ser de pronto el sujeto, porque vos lo estabas mostrando en un inicio que podría ser un militar, das los argumentos que estoy totalmente de acuerdo. O sea, una persona que se tire casi que a la jungla o que se tire a los bosques y ya a esas horas de la noche, pues tiene que ser una persona preparada, no puede ser alguien improvisando, porque sí, igual la persona tenía que saber en qué momento hacía el salto para caer en tierra y no de pronto caer en la mitad del mar, por ejemplo, y ahí sí, ¿qué hubiera hecho esta persona? Pues nada,
quedará sin resolver. Entonces, no hay, no encontraste algo que dijeran como que cerraron el caso, o el caso sigue abierto, o qué pasó con eso. No, el caso sigue abierto, pero sigue siendo un total misterio. O sea, A las esperas. a las esperas. Bueno, $200.000 en esa época a cambio de hoy, me imagino que tú dirás, 1,5 millones. Más o menos. ¿Será? Sí, pero era plata, era plata. Era plata, pero pues digamos, no pidió como para volverse millonario. Entonces, el hombre, es más, me atrevo a decir, esto sí lo concluyo yo, me atrevo a decir, el hombre sabía cuánto era el peso de una maleta o lo que sea del dinero para más o menos poder hacer su salto sin ningún riesgo. Muy profesional el ladronzuelo. Bueno, yo vengo también con una historia. La mía es un poco diferente a la del Chato. La mía va encaminada más hacia un tema de asesinatos. El Chato nos contó sobre robos. Entonces, les vengo a traer el caso de un asesino que es bastante famoso, que es el asesino del Zodiaco. Esta persona, pues, realizó todas sus fechorías en la década de los 60, 70 y 90 más o menos en Estados Unidos, en San Francisco. Esta persona se dice, o sea, la particularidad de la historia de él es porque a él le gustaba jugar con la policía y con los investigadores. Él cogía y mandaba trozos de ropa con sangre de sus víctimas a las jefaturas de policías, mandándoles a través de cartas que estaban encriptadas o con acertijos para que ellos descubrieran quién era esta persona. Lamentablemente, todas las investigaciones que se hicieron a lo largo del tiempo nunca pudieron encontrar quién podía ser esta persona. En algunos casos pudieron como que entender que en caso de resolver el acertijo de esa letra que les mandaba en ese momento, pues iban a obtener como recompensa una letra del nombre de esa persona. Entonces fue bastante complejo. Fue una persona que estuvo siendo buscada por las autoridades de Estados Unidos durante esos 30 años por todo lado. No pudieron encontrarlo. En un inicio se creía que él había cometido más o menos 10 asesinatos, pero la verdad es que en una de sus cartas él había ya garantizado y asegurado que ya iba por más de 30. Entonces, pues claro, fue algo que incendió las alarmas para todo el mundo. Y digamos que el caso, por ser como tan famoso en ese entonces, pues lo dejaron abierto por muchos años, no se llegó a concluir nada, pero la parte, digamos que llamativa de este caso viene a pasar en 2019-2020, si mal no recuerdo, y es que existe un grupo de investigadores en Estados Unidos que por hobby se reúnen a resolver casos que no se han resuelto o a mirar una perspectiva de los casos ya resueltos desde otra óptica. Pues resulta que este grupo de investigadores dijeron, oiga, venga, sentémonos en forma y hagamos una investigación exhaustiva sobre el caso del asesino del Zodíaco. Y pues, oh sorpresa, que esta gente dio con quién era la persona que había cometido todas estas fechorías. El nombre de él, Gary Francis Poste, era un ex veterano de guerra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y resulta que básicamente en todas las cartas que él enviaba como pruebas y acertijos en la parte inferior, digamos que no se va a entender muy bien porque pues yo hago la traducción a español, básicamente le echaba la culpa al repartidor postal y en todas aparecía como lo mismo, pero era una especie de acrónimo donde si cambiaban el juego de las palabras y de las letras, les daba como resultado el nombre de esa persona. Pues claro, cuando ellos se dieron cuenta de quién era la persona y ya descubrieron todos los datos y todo eso, pues fueron al FBI y mostraron. El FBI en un inicio, pues obviamente como que se pone como, hey, déjeme revisar este tema porque no me lo como así como tan con palomitas de maíz, porque obviamente les hiere el ego de que estas personas se dieron mañas de hacer lo que ellos no hicieron en 50 años. Y pues cuando fueron a buscar a Gary, ya estaba muerto, murió en el 2018. Entonces pues ya no había mucho que hacer. Es un caso que queda muy interesante cuando uno revisa en la información que hay en internet. Hoy en día el FBI sacó un tweet en esa época donde le daban una especie de reconocimiento a estas personas que hicieron esa labor de revisar el caso como tal, pero no dan como un caso cerrado, por decirlo así de alguna forma, porque ellos tienen más pruebas que les gustaría como revisar con el caso del tiempo
y comparar ambas teorías. Si lo que ellos dicen es verdad, que pareciera que sí es verdad, o si de pronto fallaron en algo porque no tenían todas las pruebas que de pronto el FBI no dio a disposición de la gente en uso público. Este caso es muy importante, muy famoso además, y resulta que es que en Corea hay una persona que también le hacen llamar el asesino del zodiaco coreano. Se llama Lee Chun-jae. Yo investigué porque me llamó mucho la curiosidad. Yo dije, ¿será el caso de otra persona que quiere jugar con la policía y mandar mensajitos secretos a ver qué era? Pues resulta que no, Lee Chun-jae, sí, fue una persona que cometió el mismo tipo de crimen. En la época de los 60, él vivía más o menos a 20 kilómetros de la ciudad de Seúl, en una zona muy rural, lleno de campos donde se cultivaba arroz, y allá comenzó a cometer asesinatos a mujeres a través del tiempo. Y pues nunca lo descubrieron, pero era un pueblo bastante pequeño. De hecho, la policía cogió a una persona creyendo que él era el asesino. Y pues cuando tenían a esa persona en la cárcel y ya estaban todos contentos, pues apareció una nueva víctima. Entonces se dieron cuenta que no era el mismo. Y este que tenían en la cárcel era simplemente un imitador de Lee Chun-jae. Y él solamente había matado a una persona. Pero el resto de personas, de las mujeres que ya habían fallecido, pues eran en cabeza del asesino en serie. Pasados muchos años, la investigación la dejaron abierta por una razón, y era que como nunca había pasado algo así tan increíble en ese pueblo, pues dijeron, esto nosotros no lo podemos cerrar, dejémoslo acá, guardémoslo ahí en un cajón, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pues resulta que para los años 80 y 90, cuando se empezó a desarrollar la prueba del ADN, en Corea todavía no existía, se estaba desarrollando hasta ahora en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, lo que no encuentro es por qué, pero por haces del azar, alguien decidió hacer una prueba sobre algunas de los cabellos que ellos habían encontrado y de cosas que habían encontrado de él hace pocos años. Y resulta que con ello ya dieron con quién era el asesino pues de este pueblo en Corea, que era Lee Chun-jae. Pues cuando van a buscar al tipo a ver dónde es que está, el tipo ya está en prisión. O sea, el man ya está en prisión pagando una condena de 30 años. ¿Y por qué está pagando una condena de 30 años? Porque había matado a la cuñada hacia unos años atrás. O sea que él siguió haciendo sus fechorías, de pronto no con la misma continuidad como lo hizo antes, pero ya estaba pagando también por su delito. Entonces, pues se le abrió un proceso nuevamente por lo que sucedió y bueno, le querían incrementar aún más las penas. Y lo único es que yo no le encuentro la relación con respecto al primer caso, que es el americano, porque él nunca quiso mandar pruebas o intentar de que ellos descubrieran quién era. Cuando a él le hicieron una entrevista en la cárcel, él simplemente dijo, se me hace que son muy lentos en la policía para haberme encontrado porque habían 1000 pruebas con las cuales me hubieran podido identificar. Ahí están mis dos casos, chato, que yo te dejo bastante curiosos y nada. eh, Se creyó, ¿por qué los traigo? Porque es que se creyó durante tanto tiempo que no tenían una solución y si la tuvieron casi que 50 años después. Bueno, ahí se refiere a lo que nosotros decíamos anteriormente al principio del podcast, la tecnología, el avance de la tecnología ayuda mucho en las investigaciones. El hombre puede decir que las autoridades son lentas y todo, pero hay que también ser consecuente con las cosas. Las autoridades tienen como 220.000 casos encima y es muy difícil solo en uno Sí, enfocarse enfocarse. en uno solo, sí. Sí. No, y más en esa época es muy complejo y lo que hablábamos, lo que yo decía ahorita de que el FBI quiere comparar ahora si las pruebas y la teoría de caso que presenta este grupo son las mismas, pues va a tomar otros años porque el FBI ahorita está ocupado en otros temas, como el disparo a Obvio. Donald Trump y no en ese tema. O sea, Y ya además el FBI no va a decir, ay, sí, ustedes tienen toda la razón. la No, porque cagamos 50 años. ellos van a investigar y después de pronto va a salir, sí, ustedes más o menos tenían razón, pero es que mire, fallaron en esto y acá hay esta prueba contundente, no les... entonces se derrumba la teoría de los de otros. Exacto. Entonces, señores FBI, nos mienten y lo sabemos. Bueno, chato, vámonos a las preguntitas de TikTok, ¿te parece? Vamos, vamos. Chato, primera preguntita. Si tú fueras detective, ¿qué personaje de la ciencia ficción te gustaría que fuera tu compañero? ¿Qué personaje? Yo me iría por
Sherlock Holmes con sus películas. ¿Y por qué Sherlock Holmes? Bueno, pues en sus películas y mirando como esa película se desarrolla en los años 20, pues hay cosas que uno aprende, ¿sí? Entonces, como decir, como que una persona sagaz, como una persona que Él da como utilizaba mucho la corrección. lógica, ¿no? Era muy Sí, lógico. sí, obviamente es ficción, porque pues acá no va a llegar alguien del FBI, mire, por lógica saqué y digo que es así. No, tiene que tener una prueba contundente ante las cosas. Totalmente de acuerdo, chato. Yo me iría por el detective Gadget. Porque el Ah, detective Gadget tenía gadgets para todo. Y eso sacaba de la chaqueta, del gorro, de todo. Cualquier gadget necesitábamos, él lo tenía. Bueno, y yo creo que una mención honorífica, yo creo que ambos estamos de acuerdo. Y el compañero fiel sería Scooby-Doo. sí, total, Scooby-Doo es que un clásico. para resolver esos misterios. Ujú. Bueno, chato, segunda preguntita. Si pudieras viajar en el tiempo para presenciar un misterio sin resolver, pero solo como espectador, ¿a qué caso irías y a quién llevarías contigo? ¿O qué llevarías contigo más bien? Bueno, el que yo mencioné acá en el podcast me parece intrigante porque, hombre, el hombre se tiró el paracaídas y se desapareció. Este señor Cooper es su seudónimo. Pero, ¿y qué me llevaría yo? ¿Qué me llevaría yo? Una prueba, no, como una cámara o algo para saber si en el salto que él realizó mediante el paracaídas él quedó vivo o se murió. Ok, interesante. Yo me volvería en el tiempo a mirar qué pasó con el caso de John F. Kennedy. Me gustaría entender bien si el tirador fue un lobo solitario, si fue comprado, si fue pagado, qué fue lo que de verdad pasó, entendiendo de que sí era la persona, o sea, que sí fue él el tirador, e ir cuando fueron los juicios e intentar buscar una forma de que no lo maten antes de que él haga su declaración. Eso me llamaría bastante la atención en casos sin resolver. Tercera Interesante. preguntita, chato. ¿Cómo crearías tú el crimen perfecto? Ok, ojo, primero hay que añadir, esto es ficción, bueno, pero yo me iría muy a lo película. Entonces, un robo en Las Vegas, ¿sí? Dice que los casinos de Las Vegas tienen mucha tecnología, pero inventaría una tecnología que bloqueara esa tecnología para poder hacer el robo perfecto de algún casino en Las Vegas. Ok. Así como ¿Y Ocean cómo te Eleven. saldrías de ahí? Eh, muy en túneles para salir a una pista de un avión y me iría en un avión así sin rumbo fijo. O sea, te toca contratar a los empleados del Chapo para que te hagan un túnel largo. Sí, porque No sé, eso se me ocurriría en este momento como sería como un crimen. Obviamente eso es complejo y más hoy en día. complejo. Yo me voy por el lado de los asesinatos. Digamos que hay personas, no es que se merezcan desvivir, pero es que no merecen seguir teniendo, digamos, la capacidad o el poder que tienen hoy en día para hacer fechorías que hacen. Entonces, yo sería un francotirador, creería yo, francotirador. Lo que haría sería poner diferentes maniquís en diferentes áreas, cosa que me ayudaran a distraer, o sea, maniquís con armas, para que ayudaran a distraer, preferiblemente si el maniquí se mueve un poquito, como para que haya un poquito más de tiempo, o sea, que me den más tiempo para poderme escapar. Eh, Perpetraría lo que tengo que hacer, o sea, hago el trabajo sucio y la forma de evacuación creería yo que ahí sí como los magos, tiro gas y me desaparezco. O sea, me toca tomarme un curso de magia por lo menos unos 3 5 años para aprenderme a desaparecer como los magos. Pero yo creo que la gran mayoría, o ahí sí como están en la ciencia ficción, es el asesino tiene que volver a la escena del crimen o tiene que quedarse en la escena del crimen para no levantar sospechas. Y crearía como diferentes fugas falsas, como lo que pasó en la película de Rápidos y Furiosos, que los vayan persiguiendo y se salen 1000 carros de diferentes lados y no sepan cuál es cuál. Creería yo que ese podría ser un buen crimen. Interesante cómo se desarrolla. Tengo mucha imaginación. Bueno, última preguntita, chato.
¿Qué caso sin resolver te gustaría que se resolviera para verle la cara a todos? Listo, yo quiero que se resuelva de una vez el caso de las elecciones de Venezuela. ¿Qué pasó ahí? Se nos viene el dato disconforme, Jerry. ¿Cómo Así la es, ves? el día de ayer, día 28 de julio, se realizaron las elecciones en Venezuela, donde misteriosa y mágicamente nuevamente vuelve a salir Nicolás Maduro como ganador con un 51% de favorabilidad. ¿Qué pasó? ¿Otra vez No, el mismo tema? salen unas personas diciendo que en Venezuela son las votaciones más correctas que hay. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no veo nada correcto. Dan los resultados 6, 7 horas después. Disculparán hermanos venezolanos, pero ay, Dios mío, qué robo que les metieron ahí. Sí, está muy preocupante el tema. Han salido bastantes videos en redes sociales donde las personas acuden a los puestos de votación y los tienen cerrados para que ellos no puedan votar. Cuando se cerraron ya, digamos, la hora de votación, salen los representantes de mesa a dar como el escrutinio y decir cuánto fueron los votos para cada uno de los candidatos. Y yo creo que en todos los que he visto, que han sido bastantes, en todos Maduro queda segundo y queda primera la oposición. Pero misteriosamente cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela da el resultado final, pues dice que Maduro gana con el 51%, que es el presidente, y pues a llorar el resto del mundo. Es preocupante, bastantes presidentes ya se han pronunciado al respecto. Uno de los más sonoros fue el tuit de Milei, donde declara directamente dictadora a Nicolás Maduro y pues que no reconoce las votaciones. Y pues esto va a tener una repercusión hoy y los próximos días dentro y fuera de Venezuela. Es una cosa, una barbarie, es algo que en esta época no es aceptable. Mucho, yo creo es que lo que se ve en las noticias, en los medios, en las redes sociales, es que la gente salió con optimismo, los venezolanos estaban positivos y vea, yo alcancé ayer a ver por un medio colombiano después de que se cerraran las urnas, la reacción de la oposición, o sea, diciendo de manera burlesca como ya ganamos, no podemos decir todavía los resultados, pero ellos ya casi riéndose de la cara de todo el mundo, ganamos. Y me pareció, no, muy arreglado eso. Muy, muy complejo la situación de Venezuela. Pues un abrazo a todos los venezolanos que están dentro todavía de Venezuela y pues los que están por fuera que tenían la ilusión de pronto volver ahorita a su país pensando en un cambio, pues esperar a ver qué pasa. Y un segundo dato disconforme rápido, chato, fue el tema que pasó este fin de semana con la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. En el capítulo pasado estuvimos hablando un poco de inauguraciones. Se dio el viernes, muy controversial la inauguración. A mí me gustaron varios fragmentos, para serte sincero. Hay varios fragmentos que me parecieron muy, muy chéveres. Pero hay otros que comparto con la gran mayoría fueron detestables. El tema de yo no tengo problemas con los gays, no tengo problemas con los transexuales, no tengo problemas con ellas, hoyos, como se quieran identificar. El problema es la saturación que nos están metiendo y la propaganda que nos están metiendo para la comunidad LGBTI. O sea, fue todo el tiempo, fue constante. Estuvo gente desfilando en la calle que o sea, se notaba la propaganda. Luego muestran un trío de personas donde ahí sí se ve claro quién es él, quién es ella, quién es ella. Y quieren tener sexo en una de las escaleras de la biblioteca. Y luego, pues la mayor polémica que fue con el tema del desfile de transexuales que imitaron la última cena de Jesucristo. Y pues la mayoría de la comunidad católica está bastante indignada. Drag queens. Bueno, mi opinión, piden respeto, pero no respetan como una comunidad católica. O sea, sean consecuentes con las cosas. El resto, ¿qué pasó? Una inauguración de Juegos Olímpicos atípica, como ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior. Lo de los barcos espectacular, me gustó bastante la presentación de Lady Gaga, muy, muy buena. El tema de la inclusión, pues, no sé, muy forzada. El final, espectacular, me gustó el final. ¿Mm? Todos pensamos que iban a encender la Torre Eiffel como locos, pero no, pasó Zidane, pasó Nadal. Hubo inclusión con unas personas que tenían unas amputaciones de piernas. Eso Eso es me pareció. inclusión, eso es buena inclusión.
Sí. Eso sí me pareció una inclusión buena, pero no hubo tanto protagonismo, solo fue una pasadita corta de ellos. Ujú. En cambio, la otra inclusión, que fue Esta fue dada hora y totalmente media de ellos. a un segmento que todo el mundo estaba esperando, como, bueno, ya entendimos, pero ellos sí respetaron unas cosas que no deberían ir al caso, que son los que más piden respeto. Oiga, y Y ya, cagadón, cagadón lo de Corea. oiga, Eso horrible. eso no se perdona, amigos coreanos, los entiendo, ¿cómo van a confundir esa cosa? A mí me sorprendió Chato bastante porque yo estaba viendo la transmisión en inglés y decía como República Democrática de las Personas de Corea. Y yo, pero ¿qué es esto de por Dios? Si esto es Norcorea, ¿cómo van a poner que son democráticos? Cuando ya después se destapa el boom de lo que pasó y han salido a pedir perdón mil y unas veces los organizadores, pero uy, qué cagadón. Fue Y muy... vamos a decir otros problemas como lo que pasa en Gaza, Israel, Ucrania, bueno, y bueno, faltó Rusia, que no sé qué pasó ahí. Eso, no sé. Uy, un tema grave que por ahí escuché, gravísimo también, respecto a lo que ya mencioné. Un participante de los Juegos Olímpicos que tiene una denuncia, no estoy seguro si ya fue sentenciado, pero es violador. Bastante, bastante grave ese tema. Han dejado empañar muchas cosas. Tú nombraste a grosso modo el tema de que existan guerras a nivel mundial. A mi punto de vista, no tendría por qué interferir en las actuaciones deportivas. O sea, yo no veo por qué tengan que negarle la entrada a Rusia. Y pasó lo mismo en Eurovisión. Le cerraron la puerta a ellos, pero a Israel no. Entonces, manejan con diferentes varas hechos que son muy parecidos dentro de las guerras y es un tema deportivo, o sea, que no participen con la bandera de Rusia, listo, pero déjenlos participar con una bandera neutral, como lo hicieron, ya lo han hecho ya en otras ediciones, pero se negaron y pues no pueden participar y han habido varios detalles ya de cositas y no sé si sepa el chato, ya para concluir, ya se dio la primera fuga de un deportista. No, haré. Ahí viene el país, no Me es lo tiro, Venezuela, pero. Ah, no es Venezuela. me lo tiro, pero de pronto puede ser otro. Cuba. ¿Sí? Una de las participantes de judo en femenino, como que tenía que participar, nunca llegó, no saben dónde está. La primera fuga de estos olímpicos. Es un tema común que pasa usualmente en los olímpicos que los deportistas, cuando tienen la oportunidad pues, de buscar un asilo político en otro país, no lo piensan y pues van y lo hacen. Entonces Claro. esperemos a ver cuántas fugas hay a lo largo del torneo. Mi opinión, estos son deportes, son para que la gente los disfrute. Pero lo que veo es que le meten mucha política, hay mucho poder y eso no debería estar empañado con cosas políticas. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por habernos visto en un episodio más de Disconformes. No se les olvide darle like, de compartir los videos que nos sirve bastante. La comunidad ya ha crecido un poquito más. Vamos lentos pero seguro, pero pues va creciendo. Compártanos y déjenos comentarios, ¿listo? Nos hablamos. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.